Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha. Bien, estamos en la semana 9, ¿no?, del semestre 2022. 1, hoy 8 de julio de 2022. Continuaremos con el desarrollo del curso de Fundamentos de Contabilidad. Vamos a continuar con las exposiciones respecto a las MIF-PYMES que iniciamos el día de ayer. Le toca el turno a Jaime Yaures. ¿Se encuentra Jaime? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahorita presento. Ya, traten de acabar en 5 minutos cada uno, ¿ya? Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, en esta ocasión, me tocó a mí exponer sobre la sección 12, que son otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Y en los alcances de esta sección, tanto como la anterior, son que en la sección 11, los instrumentos financieros básicos, en la sección 12, conjuntamente van a tratar de reconocimiento, bajo en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos. En la sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las entidades. En la sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas. En la elección política contable, cada una entidad podrá tanto elegir, o sea, aplicarlo, los requerimientos de las secciones 11 y 12 en su totalidad, o los requerimientos sobre reconocimiento y medición de las normas internacionales de contabilidad, 39 instrumentos financieros, para contabilizar todos sus instrumentos financieros. El alcance de esta sección, la sección 12, es que se puede aplicar a todos los instrumentos financieros, excepto estos, pero voy a nombrar tan solo algunos porque son muchos, excepto los tratados en la sección 11, en las inversiones en subsidiarias, asociaciones y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la sección 9, que son los estados financieros consolidados y separados, los derechos y obligaciones de los empleadores procedentes de planes de beneficios a los empleados, instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad, y arrendamientos dentro del alcance de la sección 20 de arrendamientos. Dentro de los alcances de la sección 12 también tenemos que la mayoría de los contratos para la compra o venta de una partida no financiera, como los inventarios o propiedades, planta y equipos, se excluyen de esta sección porque no son instrumentos financieros. Pero, sin embargo, se puede aplicar los contratos que imponen riesgos al comprador o vendedor que no son típicos de los contratos de compra y venta de partidas no financieras. Un ejemplo serían los contratos que pueden dar lugar a una pérdida para el comprador o el vendedor como consecuencia de las condiciones del contrato que no están relacionadas con cambios en el precio de partida no financieras, cambio en tasas de cambio de moneda extranjera o incumplimiento por parte de una de las contrapartes. En el reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros, una entidad solo reconocerá un activo financiero o pasivo cuando se convierte en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Y su medición inicial, que tan solo será reconocida cuando un activo o pasivo financiero será medido por su valor razonable, y que normalmente es el precio de transacción. En medición posterior, tenemos que siempre al final de cada periodo se tiene que informar que de una medida que todos los instrumentos financieros que queden dentro del alcance número 2, excepto los siguientes casos: que algunos cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura en una relación de cobertura designada deban reconocerse inicialmente en otro resultado integral, y que instrumentos de patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no puede medirse de otra forma con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado. Dentro del valor razonable, sabemos que de un pasivo o financiero a pagar es cuando es reclamado no puede ser menor que el importe a pagar a su cancelación.
descontado desde la primera fecha y en que pueda requerirse el pago. También una entidad no incluirá los costos de transacción en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se medirán posteriormente al valor razonable con cambios en resultados. El deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. Acá la entidad aplicará la guía sobre el deterioro del valor de los párrafos del anterior capítulo, que es del 11,21 al 11,26, de los instrumentos medidos con menor coste de deterioro del valor de acuerdo con esta sección. Pues acá he puesto un ejemplo que es para recordar el 11,26, que es la revisión en sí, que si en periodos posteriores el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese, y esta disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro. Baja en cuentas de un activo financiero o un pasivo financiero. La entidad se aplicará estos requerimientos por la baja en cuenta de los párrafos tanto del 11,31 al 11,38 en los activos financieros y los pasivos a los que se aplicará. La contabilidad de coberturas. Si se cumplen los criterios especificados, una entidad puede designar una relación cobertura entre un instrumento de cobertura y una partida cubierta de forma que se cumplan las condiciones para la contabilidad de coberturas. Acá he puesto un pequeño concepto de la contabilidad de coberturas que es lo que permite que se reconozcan los resultados, al mismo tiempo la ganancia y pérdida, el instrumento de cobertura y la partida cubierta. Algunas condiciones para la contabilidad de coberturas. La entidad designará y documentará las relaciones de cobertura de forma que el riesgo que cubre la partida cubierta y el instrumento de cobertura estén claramente identificados, y el riesgo en la partida cubierta es el riesgo que se cubre en el instrumento de cobertura. Así también, el riesgo cubierto es uno de los riesgos especificados en el párrafo 12,17 que voy a decir más adelante, y del párrafo 12,18. La entidad también espera que el instrumento de cobertura sea altamente efectivo en compensar el riesgo cubierto designado. En la contabilidad de cobertura también son solo para los siguientes riesgos, que es el riesgo de tasa de interés de un instrumento de deuda medida a su costo amortizado, riesgo de tasa de cambio en moneda extranjera o de tasa de interés en un compromiso firme o en una transacción prevista altamente probable. El riesgo de precio de una materia prima cotizada con la entidad mantiene o en un compromiso firme o una transacción prevista altamente probable de comprar o vender una materia prima cotizada. Y el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera en una inversión neta en un negocio en el extranjero. En la cobertura de riesgo de tasa de interés fijas de un instrumento financiero reconocido o riesgo de precio de materias primas cotizadas de una materia prima cotizada en poder de la entidable. Si el riesgo cubierto es el riesgo de la tasa de interés fijo de un instrumento de deuda medida a costo amortizado, la entidad reconocerá la liquidación neta en efectivo periódica sobre la permuta de tasa de interés, que es el instrumento de cobertura en resultados en el periodo en que se acumule o devenga la liquidación neta. Y si la contabilidad de cobertura se interrumpe, la partida cubierta es un activo, un pasivo registrado al costo amortizado que no ha sido dado de baja en cuentas. Cualquiera ganancias o pérdidas reconocidas como ajustes en el importe en los libros de la pérdida cubierta se amortizarán en el resultado utilizando el método del interés efectivo a lo largo de la vida restante de la partida cubierta. Y por último tenemos la cobertura de riesgos de tasas de interés variables, de riesgo de tasa de cambio de moneda extranjera o de una inversión neta en el negocio en el extranjero. Si el riesgo cubierto es el riesgo de la tasa de interés variable de un instrumento de deuda medido al costo amortizado, la entidad reconocerá posteriormente en resultados la liquidación neta en efectivo periódica de la permuta de la tasa de interés, que es el instrumento de cubierta en el periodo en el que se acumula o devenga la liquidación neta. Eso sería todo, profesor. Gracias. Ok, Diego. Bueno, en este caso nos está hablando de instrumentos financieros. Instrumentos financieros son pues títulos valores, ¿no? Como acciones. Por ejemplo, las acciones serían instrumentos financieros de patrimonio.
instrumentos financieros pasivos o de pasivos serían los bonos, ¿no? Y cuando dice instrumento financiero activo, ya son acciones o bonos que la empresa compra, pero de otras empresas, emitidas por otras empresas. Pero o sea, estos instrumentos financieros, o sea, estas acciones, bonos, pueden ser emitidos pues en moneda extranjera. Y por lo tanto están sujetas a variaciones por el tipo de cambio, pero también, como son bonos, pagan intereses, ¿no? O si nosotros emitimos bonos, tenemos que pagar intereses a los que han comprado los papeles que hemos vendido, y por el contrario, si nosotros hemos comprado bonos, entonces esperamos cobrar intereses. Entonces, a eso se refiere este tema 12 cuando habla de instrumentos financieros. Bien, vamos a dar pase a Dina Mamani. ¿Está Dina? Sí, profesor, buenas noches. Ahora presento la pantalla. Adelante, Dina. Ya, adelante, sí se ve. Buenas noches. Ahora yo les hablaré acerca de los inventarios, que es la sección 13. Iniciaré con la definición propia del inventario. Bueno, estos son activos poseídos para que sean vendidos en el curso normal del negocio. Asimismo, también son activos en proceso de producción con vistas a esa venta, o también en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, o asimismo en la prestación de servicios. Cabe recalcar que en esta sección de inventario no aplica a obras en progreso, las cuales surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados, ¿no? Y también no aplica a lo que son los instrumentos financieros. Parte del objetivo tenemos que es la prescripción del tratamiento contable de los inventarios, y también suministra las directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir lo que son los costos a los mismos inventarios. Continuamos con la medición de los inventarios. Bueno, la entidad para realizar la medición toma en cuenta lo que es el importe de todos los costos de compra y el precio de venta estimado menos los costos de determinación y venta. Ahora, con los costos, una empresa considera los costos de adquisición, que incluye, por ejemplo, el precio de compra, también los aranceles de importación, y por los costos de transformación está lo que está relacionado con las unidades de producción, como la mano de obra, los costos de gestión y administración. Otros costos, tenemos los costos incluidos, que son los costos indirectos no derivados de la producción, los costos del diseño de productos para clientes específicos, y los costos excluidos son reconocidos también como gastos del periodo. Aquí incluye lo que son los importes anormales de desperdicio de materiales, los costos de almacenamiento previo. Ahora tenemos los costos de los inventarios para un prestador de servicios. En esto está incluido lo que son los costos de la mano de obra, los costos del personal que está directamente relacionado con la prestación del servicio, y también los costos de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos, que se miden en el momento de su reconocimiento inicial por su valor razonable, menos los costos estimados para venta en el momento de su cosecha o también de su recolección. La entidad revelará la siguiente información, que son las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo lo que es la forma de costo utilizado, el importe total de los libros de los inventarios y los importes parciales según la clasificación apropiada para la entidad. También está el importe de los inventarios reconocido como gastos durante el periodo, las pérdidas por el deterioro del valor reconocidas
o revertidas en el resultado de acuerdo con la sección 27, que es el deterioro del valor de los activos. Y por último, el importe total en los libros de los inventarios ignorados en garantía de pasivos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, gracias, Dina. En la parte de inventarios, ojo, son todos aquellos bienes que la empresa adquiere para diferentes usos. Por ejemplo, la mercadería también son inventarios, ¿no? Que se compra para venderlos. Pero también podemos comprar materiales para producir otros bienes, las materias primas, para producir otros bienes. Y también si hemos producido si ya hemos producido bienes, estos bienes también son inventarios. ¿Ya? Por otra parte, también son inventarios bienes para el consumo, como por ejemplo útiles de oficina, como por ejemplo materiales de limpieza. En caso de empresas de servicio, también habrá inventarios que son básicamente insumos, ¿no? Por ejemplo, si se dedica a la empresa a transporte, se va a tener, pues, pongámosle repuestos, accesorios, aceites, qué sé yo, ¿no? Todo lo necesario para prestar servicio. Y así entonces cualquiera fuese el giro de negocio, ya sea comercial, industrial o de servicios, siempre va a haber pues los inventarios. Estos son los bienes que la empresa, repito, ¿no? Adquiere, ya sea para venderlos directamente sin transformar, o para transformarlo, luego venderlo, o para prestar el servicio. ¿De acuerdo? Esos son los inventarios y hay que controlarlos. Claro, ahí la norma indica pues cuál es el costo de un bien, a qué costo ingresa, ¿no? El costo que se compra, más todos los costos que sean necesarios hasta que esté en el almacén. Por ejemplo, si usted compra en la tienda, pues, mercaderías, pongamos que se ha comprado 100 cajas de papel bond para venta, lo tienes que llevar a tu tienda, a tu almacén, entonces pagas un flete, ¿no? Hay un flete. Ese flete va a formar parte del costo de adquisición. En cambio, por ejemplo, si tú lo compras fuera del país, pongamos que lo compras en China, entonces para llegar al país tienes que pasar todo un proceso, ¿no? Hay que pagar flete internacional, hay que pagar seguro, hay que pagar flete local, y seguramente tributos aduaneros. Entonces todo eso va a formar parte del costo de compra del bien. Eso en cuanto a inventarios. Vamos a dar pase a Edwin Martínez, que nos va a hablar sobre inversiones en asociados. De un momento, profesor, voy a compartir pantalla. Buenas tardes, profesor, compañeros. A continuación voy a desarrollar el tema de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, el punto 14, el cual se refiere a las inversiones en asociadas. Primero veremos el contenido del que vendrá esta explicación. Primero veremos la definición de las asociadas, medición, elección de política contable, la presentación de los estados financieros y la información a revelar. Primero veremos los primeros alcances, los cuales en esta sección se aplicará la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Primero vemos la definición de las asociadas. ¿Qué es una asociada? Es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. ¿Qué es una influencia significativa?
es el poder de participar en las decisiones, como puede ser cuando el inversor mantiene directo o indirectamente el 20% más del poder de voto en la sociedad, se supone que tiene influencia significativa. O si un inversor mantiene directo o indirectamente menos del 20% del poder de voto en la sociedad, se supone que no tiene influencia significativa. O finalmente, cuando el inversor mantiene directo o indirectamente el 20% más del poder de voto en la sociedad, se supone que tiene influencia significativa. Ahora veremos la medición y elección de política contable. Según los modelos de costo, un inversor medirá su inversión en asociadas distintas de aquellas para las que hay un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por el deterioro del valor. El otro punto es: el inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos. O como en el punto final, cuando el inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo del valor razonable. Ahora, sobre el método de la participación. Según el método de la participación, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación de la inversión en el resultado. Así como podemos ver, las divisiones así como el método de la participación se ajustará a los siguientes puntos. Cuando las distribuciones y otros ajustes al importe están en libros, cuando existe el derecho de voto potenciales, cuando está la plusvalía implícita y ajustes del valor razonable, cuando también está el deterioro del valor, cuando hay transacciones del inversor con asociadas, cuando la fecha de los estados financieros de la sociedad están presentes, cuando se fijan también en las políticas contables de la asociada, cuando existen pérdidas por encima de la inversión, o se decide la descontinuación del método de la participación. El modelo del valor razonable. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos. Y también en cada fecha sobre la que se informa, un inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados. La presentación de los estados financieros se verá cuando un inversor clasifica las inversiones en asociadas como activos no corrientes. Ahora finalmente vemos el punto de la información a revelar. Cuando una entidad revelará su política contable, el importe en libro y el valor razonable de las inversiones en asociadas. Primero veremos cuando las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del costo, un inversor revelará el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos. Para inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación, un inversor revelará por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones discontinuadas en estas asociadas. El punto final explica que para las inversiones en asociadas contabilizadas por el modelo del valor razonable, un inversor revelará el estado de situación financiera, categoría de activos financieros y pasivos financieros. Si un inversor aplica la excepción por esfuerzo o costo desproporcionado al modelo del valor razonable de cualquier asociada, revelará ese hecho, las razones por las que la medición del valor razonable involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado y el importe en libros de las inversiones en asociadas contabilizadas según el modelo del costo. Y eso vendría a ser todo, profesor. Muchas gracias. Ok, Edwin. Bien. Con respecto a inversiones en asociadas, se refiere a que la empresa ha comprado acciones de otra empresa, pero por un porcentaje menor al 50%, ¿no? En ese caso será asociada y por lo tanto esa participación de la empresa en otra empresa puede ser reconocida en sus estados financieros por dos métodos: el método del costo y el método de la participación. ¿Ya? El método del costo implica que
Primero reconocemos a cuánto compramos de esas acciones. Luego, cada año reconocemos los dividendos que nos pagan efectivamente, nada más. En cambio, en el método de participación se reconoce, ya como un socio de esa otra empresa, reconoces en la empresa que estoy haciendo estados financieros, pues la participación, o sea, qué porcentaje de capital soy dueño, ¿no? Pongamos que soy dueño del 10%. Entonces, como dueño del 10%, las ganancias que obtiene me corresponde 10%. Las pérdidas que obtiene también me corresponde 10%. Independientemente si me van a dar dividendos o no. Entonces hay una diferencia ahí. ¿Ya? Ok. A eso se refiere esto de inversiones en asociadas. Repito, cuando una empresa compra acciones de otra empresa, ¿no? Cuyos importes son menor al 50%. Ahora vamos a dar pase a Estefano Matos. Adelante, Estefano. Sí, profesor, ahora comparto pantalla. Bien, buenas tardes, profesor, compañeros todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de las inversiones en negocios conjuntos. Primero, para entender el tema, empezaré con las definiciones básicas de esta sección. Primero, tenemos que saber qué es lo que significa control conjunto, el cual es un acuerdo contractual para compartir el control de una actividad económica, y sea únicamente cuando las decisiones estratégicas, es decir, las operativas y las financieras, por ejemplo, necesitan del consentimiento unánime de los participantes. Ahora bien, entendido el control conjunto, podemos pasar a la definición de negocio conjunto, el cual es un acuerdo contractual en el cual dos o más partes deciden emprender una actividad económica, pero esta actividad económica se tiene que regir bajo el control conjunto. Bien, existen diferentes maneras por las cuales se pueden manifestar los negocios conjuntos. La primera de ellas son las operaciones controladas de manera conjunta. Esto quiere decir que cada participante utilizará sus propiedades, planta, equipo y llevará sus propios inventarios. Lo explicaré mejor con un ejemplo. Imaginen que se contrata a dos empresas para realizar la construcción de una serie de puentes peatonales. La empresa A que se encarga de las estructuras metálicas y la empresa B que se encarga de las estructuras de concreto, como las escaleras y el suelo por donde van a caminar los transeúntes. Tanto la empresa A como la empresa B llevan a la construcción sus propios empleados, tienen su propia manera de trabajar, llevan sus propios inventarios. Es decir, que a pesar de que estén trabajando juntos en un trabajo de esas dos empresas, como decirlo, no se pueden mezclar para nada. Ahora, la siguiente manera de manifestarse son los activos controlados de manera conjunta. Esto implica que la propiedad conjunta de los participantes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir los propósitos. Además nos menciona que un participante debe reconocer lo siguiente en sus estados financieros. Primero es la participación en los activos controlados de forma conjunta. Lo segundo es cualquier pasivo en el que haya incurrido. Lo tercero son los pasivos en los que incurrió con otro u otros participantes. Lo tercero son, lo cuarto es los ingresos por la venta o uso de su parte de la producción del negocio conjunto. Y finalmente, los gastos que haya incurrido en relación con su participación en el negocio conjunto. Ahora, finalmente tenemos a las entidades controladas de manera conjunta. Esto quiere decir que es un negocio conjunto que implica, por ejemplo, la creación de una sociedad por acciones, también puede ser una asociación con fines empresariales u otro tipo de entidad, en el que cada participante se le debe adquirir una participación, valga la redundancia. Ahora, existen diferentes maneras
y mejor dicho, modelos por los cuales los participantes pueden contabilizar su participación. La primera de ellas es el modelo de costo, el cual mide las inversiones al costo menos las pérdidas de deterioro. Además, el participante reconocerá las distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos. Sin embargo, no se debe tener en cuenta si dichas distribuciones proceden de las ganancias acumuladas surgidas antes o después de la fecha de adquisición. También tenemos otros dos modelos más, como el modelo de la participación, en el cual se mide el precio de la transacción más el costo de la transacción, y el modelo del valor razonable, en el cual se mide el precio de la transacción, pero a diferencia del método de la participación, no se tienen en cuenta los costos de transacción. Y finalmente, tenemos la información a revelar de las entidades. Lo primero es la política contable, para reconocer sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta. Segundo es el importe en libros, de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. Tercero es el valor razonable de las importaciones, utilizando el método de la participación para las que existan precios de cotización pública. Y finalmente el importe agregado de sus compromisos, incluyendo su participación en los diferentes compromisos de inversión de capital. Gracias, profesor. Compañeros, eso sería todo. Ok. Sí, efectivamente, como lo ha explicado su compañero, negocio conjunto es cuando dos empresas, ¿no?, realizan una obra, por ejemplo, en conjunto. Si bien cada uno puede aportar sus activos para hacer la obra, pero también podrían comprar alguna máquina en conjunto, ¿no? Justo ese proyecto necesita alguna maquinaria y ambas empresas compran. En ese caso ya es un activo conjunto, ya no es un activo individual, ¿no? Igual incurrirán pues a un pasivo conjunto si lo compraron al crédito, ¿no? Ya, ese tipo de actividades. Muy bien, vamos pasando. Ahora vamos a darle pase a Luisa Nivet. Nos va a hablar Ahora de... comparto pantalla, profesor. Adelante, Luisa. Buenas noches, profesor y compañeros. Voy a exponer propiedades de inversión. Definición y reconocimiento inicial de las propiedades de inversión. Son propiedades de terceros que se mantienen por el dueño o arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías. La propiedad se puede utilizar como propiedad de inversión si se mantiene dentro de un arrendamiento operativo. Las propiedades de uso mixto se separan entre propiedades de inversión y propiedades planta y equipo. Medición en el reconocimiento inicial. El costo de una propiedad de inversión comprada comprende su uso de compra y cualquier gasto atribuible. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales a crédito, el costo es el valor presente en todos los pagos futuros. El activo se reconoce por el importe menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. Medición posterior a reconocimiento. Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado. Se medirán al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo sus resultados los cambios en el valor razonable. Transferencias. Una entidad transferirá una propiedad a propiedades de inversión o a la inversa, solo cuando la propiedad cumpla en el primer caso o deje de cumplir en el segundo la definición de propiedades de inversión.
Información a revelar. Los métodos o hipótesis significativos empleados en la determinación del valor razonable de las propiedades de inversión. La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión, como han sido medidas o reveladas en los estados financieros, está basada en una tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida calificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría de la propiedad de inversión, objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar dicha forma de valoración, se revelará este hecho. La inexistencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su disposición. Las obligaciones contractuales para su adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejora de las mismas. Una reconciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del periodo que muestra por separado lo siguiente. Adiciones, revelando por separado las procedentes y adquisiciones a través de combinaciones de negocios. Ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor razonable. Transferencias a y desde propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados. Transferencia de propiedades a inventarios o de inventarios a propiedades, hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño. Eso sería todo. Gracias. Ok, Luisa. Bien, acá habríamos que diferenciar dos cosas, ¿ya? La primera es propiedad de inversión, ¿no? ¿Qué es propiedad de inversión, dirían ustedes? La propiedad de inversión es aquel inmueble, normalmente serían edificaciones, ¿no? Locales, edificios. Pues esos edificios que la empresa utiliza para generar rentas distintas a su giro de negocio, se llama propiedad de inversión. Mientras que se llama propiedad, planta y equipo, aquellos bienes que lo utiliza para desarrollar su giro de negocio. Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? O sea, tenemos que tener claro, ¿no? Por un lado es propiedad de inversión y por otra parte es propiedad, planta y equipo. Ahora nos dice que esto podría adquirirlo por arrendamiento financiero, es decir, el arrendamiento financiero es un alquiler-compra, ¿no? Claro, ahí hay una discusión, porque legalmente uno no es dueño, pero si él hace un análisis económico, te comportas como dueño porque si lo usas, es tu responsabilidad, si no lo usas bien también, asumes todos los riesgos de pérdida, de mantenimiento, y entonces ya estás actuando como dueño. Por eso que contablemente se considera como activo. Claro, para un abogado diría, pero acá en el papel usted no es dueño, ¿por qué has puesto como activo si no es tuyo, no? Pero la norma contable ahí como que discrepa con la norma legal, aunque eso no les gusta mucho a los abogados, ¿no? Porque si les dices eso, dice, pero no puede ser, porque el derecho prima sobre todo, ¿no? ¿Ya? Pero así está, y es una norma internacional, ¿no? Es que acá en el Perú se le ocurrió a alguien y ya, ¿no? Ya, muy bien. Eso es lo que nos ha hablado Luisa, de propiedades de inversión. Y ahora, complementando esa parte, Ana Claudia nos va a hablar de propiedades, planta y equipo. Sí, profesor, ahorita comparto.
Ya, buenas noches compañero, buenas noches profesor. Voy a presentar sobre propiedades, planta y equipo, sección 17. El alcance de esta sección. Esta sección se aplicará... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, adelante. Ok. Esta sección se aplicará a la contabilidad de propiedades, planta y equipo, así como las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se puedan medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado. Las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se puedan medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado, se contabilizarán de acuerdo a los requerimientos de esta sección, de la sección 17. Las propiedades de inversión generan flujo de efectivo que son en gran medida independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la entidad. Esto distinguirá a las propiedades de inversión de las ocupadas por el dueño. Las propiedades, planta y equipos son activos tangibles que se mantienen para la producción de bienes, prestación de servicios, alquilar a terceros, con propósitos administrativos. La propiedad de planta y equipo se puede usar por más de un periodo, siempre y cuando que su vida útil sea superior a un año, y si su vida útil es inferior a un año, se tratará como inventario y se reconocerá como gasto en cuanto sean utilizados. La propiedad de planta y equipo no incluye los activos biológicos relacionados en la actividad agrícola y los derechos mineros y reservas mineras, tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Luego pasamos al reconocimiento. Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta y equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Ahora, las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consume. Sin embargo, las piezas de repuestos importantes y el equipo de mantenimiento que es permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera usarlas durante más de un periodo. Medición en el momento del reconocimiento. Una entidad medirá un elemento de propiedad, planta y equipo en el reconocimiento inicial al costo, el cual comprende el precio de adquisición, costos de ubicación del activo en lugar y en las condiciones necesarias que pueda operar, estimación de costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. No son costos de un elemento de propiedad, planta y equipo la apertura de una nueva instalación productiva, costos de introducción de un nuevo producto o servicio, costos de administración y costos por préstamos. La medición. Una entidad medirá un elemento de propiedad, planta y equipo por el costo en el momento del reconocimiento inicial, y la medición del costo. El costo es un elemento de propiedades, planta y equipo, será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Y si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. La medición posterior al reconocimiento inicial. Una entidad medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo, menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumulado. Una entidad reconocerá los costos de mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. Ahora, la depreciación es el desgaste que sufre la propiedad, planta y equipo durante su vida útil. Los métodos de depreciación aceptados por la NIF son el método lineal, que es el método más utilizado en las empresas y consiste en una amortización constante en el tiempo como consecuencia de dividir el valor del bien o activo por la vida útil. El método de depreciación decreciente es una forma de depreciar los activos que consiste en asignar cada año de vida útil un dígito correlativo que corresponda a la serie de números naturales de forma decreciente. Y el método basado en el uso, que comúnmente se lo conoce como depreciación por unidades de producción,
y es un método que reconoce la depreciación en función a la utilización de este activo, por lo que la depreciación podría ser nulo si no ha existido una producción en este periodo. El importe depreciable y el periodo de depreciación. El importe depreciable de una partida de propiedad, planta y equipo es su costo, o el importe que lo sustituya menos su valor residual. Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar los factores siguientes: la utilización prevista del activo, el desgaste físico operado, la obsolencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción y los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. Ahora, las bajas en cuentas. Una entidad dará de baja a una cuenta a un elemento de propiedad, planta y equipo cuando, en la disposición o cuando se espera tener créditos económicos para la empresa. Y por último, la información a revelar. Las bases de medición son utilizadas para determinar el importe en libros, los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, el importe bruto en libros y la depreciación acumulada, y una conciliación entre los importes en libros. Y eso es todo. Gracias. Ok. Ana Claudia, gracias. Bien, en esta norma, la norma número 17, ¿no? Estamos hablando de propiedad, planta, equipo, que no es más que los edificios, los terrenos, las maquinarias, los equipos, los muebles, todo ello que la empresa necesita para llevar a cabo el negocio, ¿no? Por ejemplo, si usted crea un mini market, pues necesita un local, ¿no? Que puede ser propio, entonces se construye un local. Necesitas muebles, o sea, los estantes, los conservadores, la computadora, todo eso es activo fijo, porque se dice activo fijo, o también, claro, la norma le llama propiedad, planta, equipo, porque permanece bastante tiempo, pues, o sea, estos bienes no se venden, sino se utilizan. Y como tal, tenemos que ir depreciando, porque también pierden valor con el tiempo. Y esa parte de la pérdida de valor en el tiempo se llama depreciación. Ahora, hay varios métodos, como dijo, línea recta, el doble saldo decreciente, o el método de unidades de producción. Entonces, la empresa elegirá uno de ellos y aplicar, ¿no?, de manera permanente. Y bueno, entonces vamos a tener un costo, luego tendremos la depreciación año tras año, ¿no? O sea, la parte que va perdiendo valor, y la diferencia será el valor neto, pero también nos habla de valor residual. Ya imaginamos que todos tienen su computadora, ¿no? Le costó, pongamos, que 3.000 soles. Entonces, si la empresa te compra una computadora, igual pensaremos, bueno, ¿cuánto durará esto, no? Pongamos que dure 5 años. Esa es la vida útil estimada. Pero luego te preguntas, ¿tendrá un valor residual? O sea, al cabo de 5 años, lo que queda de la computadora tendrá algún valor. Ese es el valor residual. O sea, el valor residual puede ser 0, o el valor residual puede ser un valor X, ¿no? Ponte que sea 100 soles, su valor residual. ¿Ya? Eso es propiedad, planta, equipo. Entonces estamos aprendiendo todo este lenguaje contable, ¿no? De esto hablan los contadores, ¿ya? Pero es un tema que un gerente, un administrador debe saber, ¿no? Porque finalmente el responsable de la contabilidad de la empresa es el administrador, es el gerente. Muy bien, vamos a dar pase a Francisco Daniel, que nos va a hablar de activos intangibles, en la misma línea de activo fijo. ¿Ya? ¿Está Francisco? Francisco Daniel Morales Rengifo.
así que no vino. Bueno, Profe, adelante. no tengo no tengo un documento así. No lo tengo así. Francisco, Profe, no tengo un documento para presentar así. ¿no has hecho tu trabajo? En esa manera no. Ah, bueno. Bueno, los activos intangibles básicamente pues son marcas, patentes, ¿ya? Y esos tienen un valor, pues, ¿no? Algunos tienen vida útil determinada, otros una vida útil indeterminada. Por ejemplo, las marcas generalmente tienen vida útil indeterminada, es decir, no se sabe cuánto va a durar. Y como no sabemos cuánto va a durar, pues no se pueden amortizar. En cambio, las que tienen vida útil determinada, como las patentes, pues una patente es por un plazo, ¿no? Puede ser 20 años, 10 años, 5 años. Entonces se pueden depreciar o amortizar. En fin, ese es activo intangible. El activo intangible es aquello pues, que carece de existencia material. Una marca carece de existencia material. Una patente, ¿no? Es como un secreto industrial. Principalmente esos son activos intangibles. Claro, hay otros más, pues, ¿no? Bien, vamos a dar paso entonces a Sergio Lave. Sergio Sí, profesor, buenas noches. Ahorita presento. nos va a hablar de combinación de negocios y plusvalía. Sí, buenas noches, compañeros y profesor. En esta ocasión voy a hablar de combinación de negocios y plusvalía. Para empezar, la combinación de negocios, que es una adquisición de una compañía por otra a través de la obtención y control de la mayor parte de sus acciones, es decir, más del 50% de los votos de la entidad adquirida. ¿Por qué se da? Pues se da por por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, para lograr competitividad, diversificar sus productos o servicios, cuando se desea un crecimiento de estructura y capacidad de producción, mejorar el posicionamiento en el mercado, reducir gastos administrativos a través de la sinergia de los recursos de ambas empresas o obtener beneficios fiscales. ¿Cómo se origina? Se puede dar debido a fusión o escisión, es decir, separación de varias entidades, adquisición total o parcial del patrimonio empresarial, adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa. La entidad adquiriente compra los activos netos y reconoce los activos adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos, incluso aquellos sin reconocer previamente por la entidad adquirida. La contabilización a través del método de la adquisición. Para empezar, se tiene la identificación de un adquiriente, que el adquiriente, dicho en pocas palabras, es aquella entidad que tiene el control de las demás entidades o negocios. Este control se refleja en la capacidad de dirigir las políticas financieras y operaciones de una entidad. Algunos indicadores para identificar al adquiriente son aquella empresa que tiene mayor valor razonable a comparación de las demás entidades, aquella que aquella que da la entrega de efectivo u otros activos a cambio de instrumentos ordinarios de patrimonio con derecho a voto, o aquella cuya gerencia es capaz de controlar la selección del equipo de dirección de la entidad resultante. La medición del costo de la combinación de negocios se da a través de la suma de los valores razonables, activos entregados, pasivos incurridos o asumidos, instrumentos de patrimonio emitidos por el adquiriente, más cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Los ajustes al costo por contingencias futuras se dan mediante la incorporación de un importe adicional al costo de la combinación tras una medición fiable de la ocurrencia de alguna contingencia futura. La distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y pasivos contingentes asumidos. La distribución del costo de adquisición se realizará en la fecha de adquisición a través de la identificación de activos y pasivos, además de una provisión para los pasivos contingentes, siempre y cuando sigan las siguientes condiciones: que el activo distinto al activo intangible tenga alta probabilidad de beneficiar económicamente de forma directa al adquiriente, pudiendo medirse fielmente su valor razonable; que exista alta probabilidad que la obligación de los pasivos distintos a los pasivos contingentes puedan liquidarse a través de la salida de recursos y que su valor razonable sea de fiable medición; y por último, que tanto pasivo contingente como activo intangible puedan ser vendidos de forma fiable.
A continuación presentaré algunos ejemplos de combinaciones de negocios, como es el caso de adquisición de la automovilística de origen español SIT por la alemana Volkswagen. La empresa adquiriente es Volkswagen y la adquirida SIT. La operación se ejecutó por un valor de 80.000 millones de pesetas, unos 480 millones de euros, por una cantidad del 51% del valor de la empresa, o sea, mayor de la mitad, ¿no? Obteniendo así una mayoría absoluta en la gestión de la empresa. Y el otro caso es la fusión entre el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya y Banca Pública Argentaria. Las empresas son de tamaños similares y no hay una que destaque ningún valor significativo, por lo que la fusión de las tres entidades da lugar a una nueva empresa, BBVA, ¿no? El Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria. Y a continuación voy a hablar un poco de la plusvalía, que es un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. Es decir, el exceso del costo de la combinación de negocios sobre la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes de la adquirida. Un ejemplo para que se entienda un poco mejor es la entidad Cocoderma SAS, el 1 de enero, adquiere la licorería Doña Pepa por un valor razonable de $80.000, pero su valor en libros es de 30.000. Entonces, acá se presenta una plusvalía positiva de $50.000. Y otro ejemplo es cuando la entidad Cocoderma SAS el 1 de enero adquiere la licorería Doña Pepa por un valor razonable de $20.000, siendo su valor en libros de 30.000. Entonces hay una plusvalía negativa de $10.000. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, Sergio, gracias. Me parece que estuvo claro, ¿no? El tema de combinación de negocios, ¿no? De comprar empresas, fusionarse. Aunque en esto de las empresas, la fusión de empresas es juntar, ¿no? Dos o más empresas, mientras que escisión es separar una empresa en varias partes. Eso es escisión, ¿no? Escindir una empresa. Todo este tipo de hechos pues va a generar justamente combinación de negocios, y de eso se ocupa la sección 19. Vamos a dar pase ahora a Melissa Ortega, que nos va a hablar de arrendamientos. En un momento comparto, profesor. Adelante, Melissa. ¿Se logra ver? Disculpe. ¿Se logra ver? Disculpe. Sí, Melissa, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre los arrendamientos. Alcances. Aplica los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos y no se aplicará a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos y servicios que no transfieren el derecho a utilizar activos desde una contraparte a la otra. La clasificación de los arrendamientos depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. La clasificación se hace al inicio y no se cambia durante el plazo. Primero tenemos el arrendamiento financiero, que es cuando transfiere todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento financiero en las siguientes situaciones. Número 1, cuando se transfiere al final la propiedad del activo al arrendatario. Número 2, cuando el plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo. Número 3, cuando al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es igual al valor razonable del activo arrendado. Número 4, cuando el arrendatario solo puede usar los activos arrendados sin realizar modificaciones en ellos. Número 5, si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento. Y número 6, si el arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento a una renta inferior al mercado. Y en segundo lugar tenemos el arrendamiento operativo, que es cuando no transfiere todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Y un arrendamiento es operativo si al término del arrendamiento se transfiere la propiedad del activo al arrendatario por un pago razonable. A continuación voy a hablar sobre los estados financieros en el arrendamiento financiero. El estado financiero de los arrendatarios. En el reconocimiento inicial, el arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones como activos y pasivos por un importe igual al valor del bien arrendado. El valor de los pagos mínimos se calcula usando la tasa de interés implícita. En la medición posterior, repartirá los pagos mínimos entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente usando el método del interés efectivo.
Y la información a revelar es el total de pagos mínimos futuros al arrendamiento, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación, cláusulas de revisión y restricciones impuestas. El estado financiero de los arrendadores. En el reconocimiento inicial y medición, reconocerá los activos que arriendan y los presentarán como una partida por cobrar. Los costos directos iniciales se incluirán en la medición inicial de los derechos de cobro. En la medición posterior, el reconocimiento de los ingresos financieros se basará en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador. Los fabricantes o distribuidores, que son también arrendadores, suelen ofrecer la opción de comprar un activo a sus clientes. La diferencia entre el ingreso de actividades ordinarias y el costo de la venta es la ganancia. Y la información a revelar es una conciliación entre la inversión bruta y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar al final del periodo, los ingresos financieros no ganados y las cuotas contingentes en el periodo. A continuación, voy a hablar sobre los estados financieros en el arrendamiento operativo. El estado financiero de los arrendatarios. En el reconocimiento y medición reconocerá los pagos de arrendamientos como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento, excepto cuando otra base sistémica sea más representativa del tipo de los beneficios del usuario y si los pagos se incrementan en línea con la inflación general esperada. La información a revelar. El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, los pagos por arrendamiento reconocidos como gasto, las cuotas contingentes, opciones de renovación y cláusulas de revisión. El estado financiero de los arrendadores. El reconocimiento y medición reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación en la obtención de ingresos por arrendamiento. Añadirá el importe de costos directos iniciales en la negociación y contratación. Y no reconocerá ningún resultado por la venta en el momento de realizar este arrendamiento. La información a revelar son los pagos futuros mínimos en arrendamiento operativos no cancelables, las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador. Por último, tenemos a las transacciones de venta con arrendamiento posterior, que consiste en una venta con arrendamiento posterior. Es una transacción que involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Los pagos por arrendamiento y el precio de venta son interdependientes. La venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento financiero, se trata de que el arrendatario vendedor no reconocerá como ingreso cualquier exceso del producto de la venta sobre el importe en libros. Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo. En este caso, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. Si el precio de venta es superior al valor razonable, el arrendatario diferirá el exceso y lo amortizará durante el periodo que se espera usar en el activo. Y la información a revelar incluye una descripción de las disposiciones únicas o no habituales de los acuerdos o términos de las transacciones de venta con arrendamiento posterior. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Melissa. En este caso se está distinguiendo dos tipos de arrendamiento, ¿no? El arrendamiento financiero, que es el alquiler compra desde el punto de vista del arrendatario, mientras que desde el punto de vista del arrendador es como un préstamo que otorga, ¿no? Por lo tanto, es una colocación. En cambio, el arrendamiento operativo es el arrendamiento común que conocemos, ¿no? Podemos alquilar un departamento por un tiempo, lo usamos y lo retornamos. En cambio, el arrendamiento financiero es que usted lo firma un contrato, ¿no?, de arrendamiento, va pagando cuotas, pero si usted termina de pagar la cuota, prácticamente pagó el precio del bien. Necesita pagar una opción de compra mínimo, que puede ser una cuota más, y ya se vuelve dueño. Esa es la diferencia de los arrendamientos. Hay dos tipos de arrendamiento, ¿ya? Arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Pero en todo caso, el arrendatario va a reconocer el arrendamiento que está pagando, o sea, la cuota que está pagando como parte de la compra del activo,
pero tiene que separar, ¿no? ¿Cuál es el costo del activo y cuál es el interés? Porque ese arrendamiento implica, o sea, trae consigo un interés. Ahí nos habla de interés implícito. ¿Por qué? Porque dice, tú pagas cuota 1.000 soles mensuales durante 5 años. Ya, pero en esos 1.000 está incluido el interés. Por eso que hay que desglosar cuánto se está pagando en ese 1.000 de interés y cuánto es el valor del activo. Y después toda esa parte operativa. Bien, voy a llamar lista, ¿ya? Antes de continuar. A ver su atención. Vamos a llamar lista porque es parte de la obligación. A ver, José Manuel Aragón. Joel Santos Caguana. Presente, profesor, buenas noches. Maricielo Colque. Presente, profesor, buenas noches. Renzo Chumbe. Presente, profesor, buenas noches. Carla Corbeta. Sandy Curi. Presente, profesor, buenas noches. Davide Joel. Damián. Presente, profesor, buenas noches. César Antonio Arnao. Presente, profesor, buenas noches. Luis Fernández. Luis Jean-Pierre Fernández León. Ángela García. Presente, profesor. Piero Gutiérrez. Presente, profesor, buenas noches. Diego Jaime. Buenas noches, profesor, presente. Dina Mamani. Buenas noches, profesor, presente. Edwin Martínez. Buenas noches, profesor, presente. Estefano Matos. Buenas noches, profesor, presente. Luisa Mercado. Buenas noches, profesor, presente. Ana Montenegro. Presente, profesor, buenas noches. Francisco Morales. Presente, profesor. Sergio Olave. Profesor, mi compañero sí está en el Meet, pero ha salido un ratito de emergencia a la farmacia. Ahorita regresa. Melissa Ortega. Presente, profesor, buenas noches. José Ortiz. Buenas noches, profesor, presente. Carlos Pachas. Presente, profesor. Jessica Quispe. Presente, profesor. Bruno Ramos. Presente, profesor. Isaac Ríos. Presente, profesor. Steve Robles. Presente, profesor, buenas noches. Carola Salas. Presente, profesor, buenas noches. Evelyn Salvador. Buenas noches, profesor, presente. Ángel Sánchez. Buenas noches, profesor, presente. Perry Tinoco. Presente, profesor, buenas noches. Claudia Valverde. Presente, profesor, buenas noches. Lita Villanueva. Presente, profesor, buenas noches. Carlos Villarroel. Presente, buenas noches. Alessandro Bisuña. Presente, profesor, buenas noches. Marco Illescas. Marco Elí Illescas González. Leonid Zavala. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Bueno, vamos a dar paso. Profesor, disculpe, mi compañero Fernández sí está presente, solamente tuvo problemas con su conexión. Luis Fernández. Ok.
Gracias. Vamos a dar pase a José Ortiz. ¿Está José? Sí, profesor. Un momento, ahorita comparto pantalla. Adelante. ¿Se puede observar, profesor? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Adelante, José. No te escucho. Perdón, profesor. Ahí apagar el micrófono. Okay. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy hablaré sobre la sección 21, provisiones sin contingencias de la norma internacional de información financiera, NIF, para pequeñas y medianas entidades. Bueno, el alcance de esta sesión serán que se van a aplicar, que en la sesión se van a aplicar a todas las provisiones, bueno, es decir, los pasivos de cuantía o vencimientos inciertos, a los pasivos contingentes y activos contingentes, bueno, excepto las provisiones tratadas en otras sesiones de esta norma. Bueno, y estas incluyen las provisiones relacionadas con el arrendamiento, arrendamientos operativos, contratos de construcción, obligaciones por beneficios a los empleados e impuestos a las ganancias. Bueno, pero veamos con qué es provisión. Bueno, la palabra en sí, provisión, se utiliza en ocasiones en el contexto de partidas tales como la depreciación, deterioro del valor de activos y cuentas por cobrar incobrables. Y son ajustes en el importe de libros de activos en lugar de un reconocimiento de pasivos, y es por ello que no se van a tratar en esta sesión, por lo que la provisión lo veremos como que es algo que va a ocurrir, del cual se espera obtener un posible ingreso o una salida de recursos económicos. Bueno, ahora veremos el reconocimiento inicial. Y una entidad solo reconocerá una provisión cuando la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, o sea probable la entidad tenga que desprenderse de recursos que comparten beneficios económicos para liquidar la obligación, o el importe de las obligaciones puede ser estimado de una forma fiable. En la medición inicial, veremos que una entidad va a medir una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en la fecha de presentación. Cuando la provisión involucra un conjunto importante de partidas y cuando la provisión surja de una única obligación. Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el importe de la provisión será el valor presente de los importes que se espere sean requeridos para liquidar la obligación. Y también cuando una entidad excluirá la medición de una provisión, las ganancias procedentes por disposiciones esperadas de activos. En la medición posterior, una entidad va a cargar contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida, ya que una entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha de presentación para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esta fecha. Y cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo. Ahora vemos los pasivos contingentes. Es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones de los apartados, ya sea cuando una entidad no reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso de las provisiones para pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios, o cuando una entidad sea responsable de una forma conjunta y solidaria de una obligación, ya que la parte de la deuda se espera que cubran las otras partes, se tratará como un pasivo contingente. Ahora veremos a los activos contingentes.
Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo, ya que se revele información sobre un activo contingente cuando sea probable la entrada de beneficios económicos a la entidad. Sin embargo, como el flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo contingente y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo. Ahora veremos información a revelar. Sobre las provisiones. Para cada tipo de provisión, una entidad va a revelar lo siguiente. La conciliación que muestre el importe en libros al principio y al final del periodo, las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios en la medición del importe descontado, los importes cargados contra la provisión durante el periodo y los aportes no utilizados revertidos en el periodo. Además, una breve descripción de la obligación y del importe y calendario esperados de cualquier pago resultante. Además, una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de recursos y el importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. También se revelará sobre los pasivos contingentes, ya que una entidad revelará cada tipo de clase de pasivos contingentes en la fecha de presentación, una breve descripción de la naturaleza del mismo y cuándo fue practicable. Ya una estimación de los efectos financieros, una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario a las salidas de recursos y la posibilidad de cualquier reembolso. También veremos sobre los activos contingentes. Si es probable una entrada de beneficios económicos con mayor probabilidad de que ocurra de lo contrario, pero no prácticamente cierta, una entidad va a revelar una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa. Bueno, en información a revelar perjudicial, en casos extremadamente excepcionales, puede esperarse que la revelación de información total o parcial, por lo que puede que perjudique seriamente la posesión de la entidad. En estos casos, una entidad no necesita revelar la información, pero revelará la naturaleza genérica de la disputa, junto con el hecho de que la información no se ha revelado y las razones por las que han llevado a tomar tal decisión. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, profesor. Gracias, José. Bueno, esto de los contingentes, como su nombre indica, es cuando hay duda de la certeza, pues, ¿no? De que vaya a ocurrir. Por ejemplo, un pasivo contingente sería cuando, vamos a poner que un trabajador demanda a la empresa y pide que le pague 100.000 soles. Pero no sabemos, porque esto depende del juez, ¿no? El juez puede sentenciar a 100.000 soles, o quizá 0, o quizá 50.000, entonces hay una incertidumbre. Pero el hecho es que hay un proceso que la empresa no tiene control. Así como hay un pasivo en esas circunstancias, también habrá activos, ¿no?, que tengan esas circunstancias. O sea, que no hay certeza de que se vaya a cobrar, ¿no? Por ejemplo, podemos demandar a otra empresa o a alguien por daños y perjuicios y estamos esperando que nos indemnicen 100.000 soles. Pero el que finalmente va a decidir eso es un juez, es un árbitro, y por lo tanto no depende de la empresa. Y por eso se vuelve contingente, porque si hay certeza, ya no es pues contingente, ni pasivo ni activo. Si hay certeza, ya se reconoce ya como tal en la partida correspondiente, porque se tiene certeza del monto. Sin embargo, nos dice, hay que revelar, ¿no?, los montos, hay que revelar el hecho para que el lector de los estados financieros, pues, sepa de que allí hay procesos que finalmente pueden fortalecer o debilitar el patrimonio de esa entidad. Vamos a pasar ahora a
Carlos Antonio Pachas, y nos va a hablar de los pasivos y patrimonio. Sí, profesor. Estoy teniendo unos problemas de conexión, pero voy a tratar de presentar, profesor. Me avisa si se logra ver, por favor. Claro. ¿Sí, Sergio? Sí, profesor, quería decirle que no estuve cuando llamó asistencia porque fui a la farmacia a comprar una pastilla. Si es que me podría considerar, por favor. Ok. Gracias, profesor. Profesor, no sé si se logra ver, porque estoy teniendo unos problemas de conexión. A ver, espérame un rato, acá no se ve, pero voy a ver si está acá en la plataforma. Tú estás... ¿Se logra ver, profesor? Gracias. Ya, bueno, a mí me tocó la sección 22, pasivos y patrimonio. Adelante. ¿Se me escucha, profesor? Sí, adelante. ¿Se escucha, profesor? Sí, ¿no? Sí, se escucha, adelante. Ya, profesor. Comenzaré con las secciones respecto a la clasificación de estos instrumentos financieros, pasivos y patrimonio. Bueno, no podemos clasificar como pasivos o patrimonio a las participaciones tanto subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficio de los empleados, los contratos por contraprestaciones contingentes en una combinación de negocios, los instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en acciones. Vamos a hablar de la clasificación de un instrumento financiero como pasivo o patrimonio, y un punto importante es que existen instrumentos que tienen características de pasivo, pero no son patrimonio, ¿no? Como el instrumento con opción de venta. Si se impone la entrega proporcional de los activos netos a terceros solo en la liquidación. En el caso de los pasivos, existen instrumentos que tienen características de patrimonio, pero son pasivos, ¿no? Como, por ejemplo, si la distribución de activos netos a la hora de la liquidación está sujeta a un monto máximo, o si el tenedor tiene derecho a un importe medido sobre alguna otra base, ¿no? También si se obliga a la entidad a realizar pagos al tenedor antes de la liquidación. Acciones o instrumentos de patrimonio, ¿no? Se van a reconocer como patrimonio cuando se emita estos instrumentos y la otra parte esté obligada a proporcionar efectivo, ¿no? U otros recursos a la entidad a cambio de los siguientes, ¿no? Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo, también si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio, si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre la base del valor presente, ¿no? Otro punto importante es la capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones, ¿no? Una capitalización de ganancias o una emisión gratuita consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas, ¿no? También tenemos la deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares, ¿no? Una emisión de una deuda convertible la entidad será la encargada de distribuir el producto entre el componente pasivo y el componente de patrimonio, ¿no? Y bueno, para realizar esta distribución, la entidad determinará primero el importe, ¿no?, del componente pasivo como el valor razonable de un pasivo similar, ¿no? Que no tenga el componente de conversión o un componente de patrimonio similar, ¿no? El valor razonable se refiere al precio que se paga por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada.
También podemos decir que la distribución no será tomada, no será válida, ¿no?, en un tiempo posterior. También podemos hablar de que la entidad contará al pasivo de la siguiente manera, ¿no?, cuando esté fuera de tiempo, ¿no? La entidad va a reconocer sistemáticamente cualquier diferencia entre el componente pasivo y el importe principal, ¿no?, por pagar al vencimiento como un gasto por intereses adicional utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. La entidad puede renegociar las condiciones de un pasivo financiero, ¿no?, con un acreedor propio, ¿no?, con el resultado de que se cancela el pasivo total o parcialmente, ¿no? Si la parte de la contraprestación pagada está relacionada con una modificación de las condiciones de la parte del pasivo, que permanece también, ¿no?, se puede cancelar. No aplica en los siguientes casos esta cancelación: si el acreedor también sea un accionista directo o indirecto y además esté actuando, ¿no?, como sea el caso de condición directa o indirecta, ¿no? También si el acreedor y la entidad están controlados por el mismo ente o partes antes, ¿no?, y después de la transacción. La cancelación del pasivo financiero mediante la emisión de instrumentos de patrimonio es acorde con las condiciones iniciales del pasivo financiero. Acciones propias en cartera. Una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de la contraprestación entregada. Distribuciones a los propietarios. Una entidad reducirá el patrimonio del importe de las distribuciones a los propietarios. También distribuirá activos distintos al efectivo a los propietarios. Y si el valor es razonable de los activos distribuidos, no puede medirse con participaciones no controladoras y transacciones en acciones de una subsidiaria consolidada. Se incluirá en el patrimonio una participación no controladora en los activos netos de una subsidiaria. Gracias, profesor. Eso fue todo. Carlos Antonio, ¿no? Bueno, ya sabemos el concepto de pasivo, que son deudas, y también sabemos concepto de patrimonio. Les puedo comentar que estas normas internacionales siempre están, diríamos así, pensadas básicamente en países desarrollados, ¿ya? ¿Y por qué así? Es que las normas internacionales de contabilidad pues son emitidas por un comité internacional en la que están representados países y sectores, ¿no? O sea, hay gente del banco, hay gente de cada sector industrial, también están los profesionales mismos. Y entonces está pensado para países desarrollados, entonces, en la cual, pues, cuando crean una empresa, emiten acciones y lo venden al público, ¿no? Emiten bonos, lo venden al público. También nos dice que ellos pueden emitir bonos, o sea, papeles de deuda, pero luego con la promesa de que esto luego se va a convertir en acciones. Y así hay toda una serie de, diríamos, operaciones con instrumentos financieros activos y pasivos que hace una empresa, pero estamos hablando de pymes, de pequeñas y medianas empresas. En nuestro país difícilmente hay eso, ¿no? Normalmente que hace una pyme, que aporta capital son sus socios, ¿no? Y a lo sumo sacan préstamo del banco, ¿no? Pero no hacen oferta pública. No es que salgan a vender vía bolsa de valores, acciones o bonos, no se hace. Las grandes empresas sí lo hacen, ¿no? Esas empresas que aparecen en la Bolsa de Valores de Lima,
ellos sí van a aparecer o van a ofertar. Sí, Marco Eli. Profe, disculpa que te interrumpa. Por temas de conexión no pude contestar a lista que llamó. No sé si me puede considerar. ¿Por tema de qué? He tenido mala conexión, se me está yendo y viniendo. Y no me he dado cuenta cuando pasó lista. Eso ya pasó, pues. Ahorita para abrir el Zoom está difícil. Ya la próxima será. Ya, profe, gracias. Ok, entonces le decía que estas normas están pensadas más en países desarrollados, sin embargo, nuestro país es miembro voluntariamente del IFAC, o sea, de la Federación Internacional de Contadores, y por lo tanto, voluntariamente también se ha comprometido a aplicar esas normas acá en el país, al menos teóricamente, ¿ya? Digo teóricamente porque en la práctica, ¿no? Las empresas, sobre todo las micro, las pequeñas empresas, muchas de ellas están en el RUS, otros están en el régimen MIPE, ¿no? Y la contabilidad que llevan, pues principalmente es para efectos tributarios, y no tanto para efectos de comunicar al público, ¿no? De cómo va la empresa, en la medida que el público es quien compra sus instrumentos financieros. No, eso no ocurre, ¿ya? Eso no ocurre en el país. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, esto de las MIF, cada uno de ustedes ha leído una parte y estamos socializando, estamos comentando a nivel de toda la clase, es para conocer, ¿no? Cómo es el lenguaje contable, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, y eso que en el Perú debemos aplicar, y esa es la idea. Bueno, nos ha vencido el tiempo, continuaremos la próxima semana. Sí, Carlos Antonio. Sí, profesor, me dicen que no se logró visualizar las PPT, pero estaba en el Classroom, ya lo subí. O sea, mis PPT están en el Classroom, solamente que no se ha podido visualizar, creo, cuando presenté. Si no lo pasaste, o no sé si se quedó congelado. Bueno. Sí, pero está en el Classroom todos mis PPT, ya lo subí hace días. Sí, claro, claro, claro. Gracias, profesor. Bien, no te preocupes, Carlos. Todo lo que ustedes hacen, lo reviso. Muy bien, nos quedamos ahí. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.